Muy buenas tardes, querido magíster Javier Antonio Ventura Vega. En esta oportunidad voy a realizar una entrevista en la cual consiste en hacer una serie de preguntas acerca de nuestro tema, que llega a ser la vulneración de los derechos de la seguridad ciudadana, básicamente enfocándonos en la violencia y la delincuencia en un colegio en específico. Bien, vamos a hacer una presentación específicamente del magíster. Él cuenta con una maestría en orientación vocacional y profesional, es psicoterapeuta gestal, conferencista y motivador con más de 7 años de experiencia, es psicólogo capacitador en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, es psicoterapeuta familiar y de pareja y también coordinador académico aquí en Trujillo en Gestal SAC. Bien, para continuar con las preguntas, voy a empezar con la pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que son las principales causas de la delincuencia en nuestra sociedad? Bien, podríamos decir que son dos, ¿no? Las primeras son causas internas que tienen que ver con el estilo de crianza que reciben las personas desde niños y la interacción que tienen con sus padres. Con sus padres se refiere con todas las personas que viven en casa. Entonces, va a depender mucho del estilo de crianza que tenga la persona para que pueda generar un tipo de conducta en la sociedad. Y el segundo punto sería la interacción que este individuo tiene después de haber interactuado en la familia, cómo ese mismo individuo interactúa con su medio ambiente. Por eso, cuando tú me dices cuáles son las influencias o los factores, son dos factores: los factores internos que tienen que ver con todos los estilos de crianza, el modelo de convivencia, los valores que puede tener la persona, las normas que tiene que saber cumplir, y por otro lado, cómo aprende a convivir también con su entorno, con su medio ambiente. Vemos que hoy en día la sociedad a veces es una sociedad poco o nada cercana ya al dolor humano, en donde más bien nos da miedo poder ayudar a otras personas porque también nos pueden hacer daño a nosotros mismos. Entonces la situación en la que vivimos se torna bastante peligrosa y uno se expone cada día más a, en vez de ayudar al otro, más bien prefiere guardar silencio. Muy bien. Y pasando a la segunda pregunta, ¿cómo cree usted que afecta la delincuencia al ejercicio del derecho a la seguridad de los ciudadanos? Bueno, afecta de una manera, diríamos, extrema, porque cuando hablamos de derecho a la seguridad, el derecho menciona que todos nosotros tenemos derecho a vivir protegidos, a que no se nos haga daño, a que no se nos vulnere justamente en nuestros momentos de paz, de tranquilidad. Pero hoy en día ya no puede haber eso. Tú sales por tu barrio, sales a cualquier lugar, subes al micro, tomas un taxi, tienes que estar más bien prevenido a que te puedan asaltar o que te pueden hacer algo, a que te puedan extorsionar. Si pones un negocio, tienes que más bien estar como que con dinero extra en el caso alguien pueda venir a querer amenazarte que te va a ir mal si no pagas. Entonces, yo creo que ese derecho no se está cumpliendo y lamentablemente aquí tiene que ver también, por un lado, nuestra misma forma de crianza desde muy pequeños, hablo de la familia, y por otro lado, el Estado peruano que regula las leyes en cuidado del ser humano. Sí, vivimos en un mundo muy inseguro actualmente con todas las tasas de feminicidios, homicidios, robos, delincuencia y sicariatos también que está habiendo. Bien, pasando a la tercera pregunta, ¿qué sectores usted cree de la población llegan a ser los más vulnerables frente a la delincuencia y por qué serían estos lugares? Yo creo que ahora, a diferencia de tiempos anteriores, se hablaba de que ciertos sectores son los más vulnerables. Sin embargo, hoy en día podemos decir que toda la población en general está siendo vulnerable. Sin embargo, si podríamos tomar de ejemplo pues los dos extremos, es decir, los niños, adolescentes y el adulto mayor. Entonces, indistintamente la actividad o ocupación que puedan tener, están siendo afectados. Imagínate que ahora los niños, sobre todo los menores de edad que están en el colegio, tú sabrás por todos los medios de comunicación, ya no es extraño que los colegios están siendo extorsionados y hay bombas que han colocado. Entonces, eso no se veía antes. Entonces, ahora es una población bastante vulnerable porque uno va supuestamente como papá a matricular a su hijo porque el colegio es de prestigio y si no es de prestigio al menos da una adecuada enseñanza, pero se va a encontrar que también va a tener que tener cuidado porque de repente ponen una bomba y le puede afectar no solamente emocionalmente, sino ya le puede afectar y ir contra la vida de los niños, y que son personas
que de todas formas necesitan la protección del Estado. Y el adulto mayor, claro que sí, hay muchas personas que ahora, cualquier persona que se dedica a la delincuencia, ya poco o nada tiene esa sensibilidad para las personas que de pronto se pueden apoyar en un bastón, poco a poco, de repente con esfuerzo a un camino, no les importa nada. El grado de desconexión con nuestras emociones ha llegado de verdad a unos picos tan altos que las personas estamos volviéndonos un poco, nos hemos deshumanizado bastante de todo ello. Sí, ciertamente. Hay varios casitos que leí hacer con los alumnos o fuera de los alumnos, fuera de los colegios también, de que le están robando a los niños, que están ya, tipo secuestrándolos, por así decirlo de cierta forma, y haciendo cosas indebidas tal vez con algunos niños, ¿no? Así es. Bien, pasando a lo que voy a hacer una cuarta pregunta es, qué rol desempeña el Estado en garantizar el derecho a la seguridad ciudadana frente a este incremento tan alto de la delincuencia? Yo diría dos cosas. Primero, que el Estado sí debería desempeñar un rol muy fuerte, muy serio, muy consciente de lo que está pasando. Sin embargo, la realidad es otra. El Estado dice que la delincuencia aparentemente está controlada. Ha habido un estado de emergencia recién que ya terminó, en el cual no se ha sentido para nada que hemos estado en estado de emergencia. En diferentes provincias del Perú ha habido y no se ha sentido para nada. Entonces, el Estado puede decir muchas cosas, que está luchando contra la delincuencia, sin embargo la población no lo ve de esa manera. Entonces el rol que el Estado está cumpliendo, yo creo que es un rol a medias, o puede tomar medidas en donde las leyes se cumplan al pie de la letra, y si no se cumplen al pie de la letra, puedan recabar más evidencias que sirvan justamente para poder tener la potestad de sentenciar de manera efectiva y justa a los delincuentes. La mayoría de casos se caen por falta de evidencias, pero las evidencias también no se consiguen porque a veces, mientras se recopila todas las evidencias, hay amenazas. Cuando hay amenazas, todos tienen miedo a declarar, por lo tanto la persona del juez, vamos a ponerlo así, presenta el caso, no hay evidencia, lamentablemente tiene que fallar o a favor o en contra, pero a veces siendo injusto también con todo eso. Entonces yo creo que muchos de mis colegas que también están a cargo de muchas capacitaciones dentro de organismos del Estado, podemos de cierta manera ayudar a tomar conciencia, ayudar a que los mismos trabajadores, los administradores de justicia, sean personas que también se muevan, ya no solamente, si bien es cierto, la ley nos pide ser objetivos, pero también se muevan por un criterio humano en ayuda al prójimo que lo necesita. Muy bien, justamente eso es lo que recientemente yo había visto un video de manera personal que cierto policía le aconsejaba como que a un delincuente que no debe hacer ciertas cosas como para que note que está golpeando a su esposa o a su pareja, ¿no? Y es algo inaudito porque se supone que están para protegernos, no para enseñar a los delincuentes o a los maltratadores, por ejemplo, a cómo no se evidencia estos maltratos que están haciendo a las mujeres, ¿no? Bien, pasando a lo que hacer una sexta pregunta. Desde su punto de vista, su opinión, ¿la percepción de la inseguridad ciudadana está alineada con los datos reales sobre la delincuencia? ¿Y por qué cree usted que sucede esto? Esto tiene que ver mucho con los cuadros estadísticos, ¿no? Los datos reales, cuando se refiere a los datos reales, hablamos de los datos cuantificables, o sea, objetivamente. Pero sabemos muy bien que la delincuencia, poder hacer un filtro de todos los casos que se podrían titular como delincuencia, son muchos. ¿Cuántos de esos casos son denunciados? ¿Todos? ¿Pocos? ¿Algunos? ¿Cuántos de esos casos tienen seguimiento? ¿Cuántos de esos casos son reiterativos? Entonces, de pronto, si hablemos de nuestra provincia, según las estadísticas dirá que si bien es cierto ha habido un incremento de la delincuencia, pero el porcentaje que arrojan los noticieros o arrojan los entes que justamente recopilan la información no se va a contrastar con la realidad, va a ser totalmente diferente. Yo creería que si fuéramos más objetivos y pudiéramos recabar más información, estaría seguro que el 75-80% de nuestra población está afectada por la delincuencia,
Sin embargo, los datos reales van a decir que no es el 40%, el 30%. Entonces, cuando uno dice eso, el Estado que está, ¿no?, en Lima, el Estado central, va a decir, pero mira, acá tenemos la evidencia, nos han traído la recopilación de la información, la policía nos ha enviado el reporte y no ha habido mucho incremento. Entonces, lamentablemente, a veces para tomar justamente acción, el Estado se mueve por los cuadros estadísticos, por los datos reales, no por suposiciones. Pero hay que ser tampoco ingenuo para no darse cuenta que estamos siendo afectados por la delincuencia, ¿verdad? Yo creo que en este punto, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos trabajar en ello? Bueno, sobre todo nosotros los que nos encontramos dentro del desarrollo de la salud mental, tenemos que no solamente protestar, alzar nuestra voz, sino también desde donde estemos trabajando, estudiando o desde donde el lugar que nos encontremos, en lo posible, cuidar, dar bienestar, incentivar a las personas que no se queden calladas, que puedan acudir a buscar ayuda. Es verdad, no todas las personas lamentablemente que están al frente ejerciendo la justicia son personas que de pronto están dispuestas a defendernos, como a veces podría uno escuchar en una comisaría donde ha ido a sentar una denuncia. A veces el trato que ha recibido no es el adecuado, pero no todos son así. Hay muchos policías muy buenos, hay muchos jueces muy buenos. Ahora la pregunta es cómo los encontramos, cómo los identificamos. Bueno, esa será materia para poder conversarlo en otro momento. Sí, justamente. Muchas gracias por su colaboración y por su participación en esta pequeña y corta entrevista. Y pues felicitarle, no, sino que agradecerle por toda la información que me acaba de brindar. Hay cosas que tampoco yo entendía y que se las estoy comprendiendo y viéndolo desde otro punto de vista diferente, ¿no? Se le agradece mucho y que tenga un lindo día. Gracias. Gracias.